me hizo libre, Él 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 me hizo libre. Señor, amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. El libro de el Apocalipsis, ya en el último capítulo y los últimos versos del libro. Gloria a Dios. Cuando todos lo tienen me dicen amén. Apocalipsis 22, 18. Se lee la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquí termina el libro de Apocalipsis, hermano. Aquí se cerró la escritura con un amén. Aleluya. En el principio quedó los cielos y la tierra, comienza la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía, y termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí termina, hermano, la Biblia. En nombre del Señor. En esta noche, hermano, vamos a conocer mucho acerca de la palabra de Dios. Mantenga su Biblia abierta, porque hoy vamos a conocer mucho qué es la palabra de Dios. Yo voy a estar predicando este tema, hablando este tema, enseñando este tema, qué es la palabra de Dios. Existen, hermanos, dos grandes verdades. Las más grandes verdades que nosotros podemos haber escuchado es que que hay un Dios que existe. Esa es la primera gran verdad que hay en el mundo, que hay un Dios que existe. Yo de todo corazón, hermano, se lo digo, que cuando veo esas personas ahí que hablan del ateísmo, que hablan de los ateos, no sé cómo pueden hablar del ateísmo, una persona del ateísmo. Yo creo que los mismos ateos saben de que Dios existe. Una teoría que ellos tienen de decir, de hablar de Dios, que ellos dicen que Dios no existe, pero yo creo que dentro de sus adentros, decía un maestro que teníamos nosotros en el colegio bíblico, ellos saben que Dios existe. La segunda gran verdad que existe es que Dios ha tratado con el hombre. Esa es la segunda verdad que no se puede quitar. Dios ha tratado con el hombre durante todas las generaciones. Dios ha buscado al hombre. Dios ama al hombre. Amén. Entonces vamos a ver en esta hora qué es la palabra de Dios, qué es la Biblia y cómo fue formada la Biblia, la palabra del Señor. Este libro, hermano, que tenemos aquí es como un mapa para tener una victoria tremenda mientras vivimos aquí en la tierra, y también para ir al cielo. La Biblia, la palabra del Señor. Este es un manual, hermano, de 66 tomos. Aquí tenemos algunos predicadores dicen que ellos hablan de 66 cartuchos en ellos para disparar al diablo. La palabra del Señor fue formada, hermano, en un periodo casi como de 1600 años. 40 hombres de Dios llenos del Espíritu Santo escribían lo que únicamente Dios les decía a ellos que escribieran aquí en este libro. Y es lo que hoy en día nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Este libro tiene una tremenda riqueza de sabiduría, de discernimiento
que usted, hermano, no ni se imagina todo lo que hay aquí en la palabra del Señor. Ahora bien, todo lo que usted necesita saber acerca de Dios, acerca de la salvación, cómo vivir una vida buena, se encuentra aquí en la palabra de Dios. De hecho, ustedes saben que cuando los presidentes van a dar juramento, ellos tienen una Biblia donde ellos ponen la Biblia de testimonio para ellos prometer de que le van a servir al pueblo, de que le van a servir a la nación. La Biblia, la palabra de Dios, el libro, hermano, más leído que puede haber de todos los libros. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, hermano, está escrita en todos los idiomas que existen. Y está escrita, hermano, en todas las lenguas. Este libro va para todas lengua, tribu y nación. Y todas hablan del mismo Dios. Todos tienen el mismo contenido. La Biblia no cambia. Todo lo que habla la Biblia, todo lo que la Biblia dice, en todas las lenguas, quiere decir lo mismo. Lo mismo. No pierde su significado. La palabra del Señor, la Biblia. Y usted la va a conocer mucho en esta hora por esta palabra que nosotros vamos a hablar. Ella nos habla del Dios de poder. Ella cuenta todo el poder que tiene Dios, porque aquí están escritas todas las cosas poderosas que Dios ha hecho. Si usted quiere saber de Dios, lea la Biblia. Saque un tiempo para leer la Biblia. Dele un tiempo a la palabra del Señor. No acostumbre a tener la Biblia ahí tirada bajo un mesón. Pídele a Dios que le dé discernimiento para que lea la Biblia y usted entienda la palabra del Señor. Porque de la única manera que usted puede tener fe es a través de la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted va a crecer como un hombre de fe, como una mujer de fe. Pero tiene que leer la palabra de Dios, tiene que amar la palabra de Dios, tiene que creer la palabra de Dios y tiene que vivir la palabra de Dios. Esta palabra que está escrita aquí, hermano, la han tratado de destruir el diablo. La ha tratado de destruir, pero ¿sabe qué? Nunca el diablo la ha podido destruir. Incluso aquí en la porción que yo leí en esta hora, Juan, que es el último escritor que escribe el libro de Apocalipsis, ahí Juan dice que no se le debe de quitar ni se le debe de añadir, sino que tiene que estar completa. El que le quiera añadir, Dios le va a añadir los juicios que están, y son muchos los juicios que están en la Biblia. Ni lo quiera Dios que le vamos a quitar. Porque si le quitamos, Dios le va a añadir los juicios que están aquí en la Biblia. No los gustamos a pagar, Dios los añade los juicios que están en ella. Y si le ponemos, si le quitamos y lo quita del libro de la vida y se le ponemos, dice que lo añade los juicios. Más bien, amén. Con el nombre del Señor. Aquí habla de la santidad de Dios, que es un Dios santo, que es un Dios que no tiene ninguna relación que ver con el pecado. Y que aunque ama al hombre, el hombre pecador tiene que ir al lugar que la misma Biblia dice que va a ir, porque la Biblia no se puede contradecir a ella misma, pues Dios, la naturaleza de Dios es santidad, pero también habla de su amor, que Dios es un Dios de amor. Es tan grande el amor de Dios, hermano, que cuando usted ve, hay gente que a veces dice, ¿y cuando Dios tuvo más amor? ¿En el tiempo antiguo o ahora? Dios ha sido un Dios de amor durante todas las generaciones. Es un Dios que ha tratado con el hombre. Cuando Dios ha decidido castigar al hombre, lo ha hecho porque Dios tiene razón y Él se ha convencido de que directamente estas personas ya no entienden la palabra del Señor. Pero yo quiero que nosotros sea abierto el entendimiento para que podamos creer, amar, cumplir, hacer esta bendita palabra de Dios. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? Ella habla de las expectativas morales. La Biblia habla de que cómo el hombre tiene que vivir en la moral. Una persona que no aprende la moral de la Biblia, la moral de la palabra del Señor, está errado. Pues usted ve que aunque las leyes a veces la han querido contradecir, nosotros que tenemos la palabra del Señor, sabemos cuando las leyes están en contra de la moral que habla la palabra del Señor. Como las últimas leyes que han dictado aquí en esta nación y en muchas partes, usted sabe, muchas leyes que han dictado que van en contra de la palabra del Señor. Pues esas cosas que dictan las leyes que van en contra de la palabra del Señor, nosotros no las vamos a obedecer. Vamos a obedecer única y exclusivamente lo que está en la palabra
del Señor. Amén. Aquí habla de los juicios, del perdón. De ella dice que es cómo conocerlo a Él, al Señor, cómo creer en Él, cómo vivir para Él. La Biblia nos dice cómo nosotros podemos vivir para Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia, el Señor nos habla. ¿Y cómo nos habla? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Amén. Amén. También la Biblia dice cómo agradarlo. Usted se puede dar cuenta por la palabra de Dios cuando usted agrada a Dios y cuando usted no agrada a Dios. Usted sabe, porque aunque usted no puede tener un guardián, pastor que lo esté vigilando, usted tiene que entender que la palabra de Dios es espíritu, y que Dios es espíritu, y que Dios lo está viendo a usted, lo que usted hace, hasta lo más íntimo de secreto que usted haga. Dios lo está viendo porque Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amar a su palabra es el resultado directo de amar a Dios. Hay gente que dice que aman a Dios, pero no aman la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo, si alguien dice que ama al Padre, tiene que obedecer los mandamientos. ¿Cuál es la señal que una persona ama a Dios? Obedece los mandamientos de la palabra del Señor. Le pone cuidado al más mínimo detalle que dice la Biblia. No es que sea un religioso, es que la palabra de Dios lo dice. Y la persona tiene que obedecerlo. Entonces, cuando una persona ama a Dios, tiene cuidado de todo lo que la palabra del Señor dice, aunque vaya en contra de nosotros. Porque casi nosotros, la naturaleza de nosotros va en contra de la Biblia. A nosotros nos gusta hacer lo que la Biblia dice que no hagamos. Eso es lo que a nosotros nos gusta hacer. Cuando alaban a Dios. Deuteronomio 6:5 dice que Dios le dijo a Israel: con todo tu corazón ama la palabra, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Note bien que el libro de Deuteronomio le pone al hombre lo primero, su corazón. Porque una persona que puede amar, lo primero que Dios le pide es su corazón. Ustedes saben que esos casados que están aquí, que están enamorados, que se le echa de ver. Aleluya. ¿Qué es lo que demanda la esposa, la novia? ¿Qué es lo que demanda? Amor de todo corazón, entregarse completamente. Mientras la persona todavía está viendo otra, todavía le falta su corazón. Así también es Dios en la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos otras cosas que no sean relación a lo que demanda Dios, entonces todavía nos falta entregar completamente el corazón a Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Con toda tu alma, con todo lo más profundo del alma. Las emociones, los pensamientos vienen del alma, y hay que amar a Dios con todo el alma. No solamente con el corazón, pero con todo el alma. Es el único que se merece adoración. Esa palabra adoración, cuando usted la diga, tenga cuidado, porque el único que se merece adoración es Dios. Porque yo he escuchado gente que dice: yo lo adoro. Al único que nosotros debemos adorar es a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y añade con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque aunque haya mucho, que lo que más nos hace a nosotros no adorar a Dios es la debilidad. Y Dios dice: saca fuerza de debilidad para que me ames. El hecho de estar aquí, de venir aquí, es sacar fuerza. Es sacar fuerza. Es decir, Señor, voy a estar ahí, voy a sacar fuerza porque te amo. Entonces, cuando venimos aquí, venimos, amén, a alabarle, y no ocupamos que los anden repujando, sino que sabemos que tenemos que venir a adorar a Dios. Y estas palabras yo te mando que entren sobre tu corazón. A Josué le digo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Oiga bien como le digo, a veces uno aquí, con un poquito de tiempo, dice: ay, mucho, ahí, qué aburrido eso. Y a Josué lo mandó a meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Y cuando habla de día y noche es toda una vida, todo un tiempo, 24 horas al día, meditar en la palabra del Señor. ¿Cómo? Está la persona en el trabajo, anda pensando en Dios. Está la persona en el negocio, anda pensando en Dios. La persona va manejando, anda su pensamiento en Dios. Siempre el pensamiento anda conforme a lo que sea Dios. Solo conforme a lo que sea Dios. Entonces tú estás siempre adorando. Te vuelves un adorador. De hecho, hay gente que no le gusta venir a la iglesia porque todo el día pasan desconectados, hermano. Cuando una persona pasa conectado con Dios,
está deseoso de venir a alabar, de venir a adorar, de venir a glorificar el nombre del Señor. Y eso lo comprueba hasta cuando se va de la iglesia, hasta cuando se va de aquí y vino a gozarse, y vino a recibir palabra de Dios, fuerza nueva. Entonces se da cuenta de lo bonito que es venir a adorar a Dios. Amén. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Conforme a todo lo que está escrito en este libro, le dijo que hicieran. Conforme a todo lo que está escrito en este libro. Cuando el Señor le iba a entregar amén a Josué, para que Josué fuera el que se encargara de repartir la tierra de Israel, le dijo: mira, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, le digo. Y le digo: no se apartará este libro de la ley de tu boca, le digo. Haz así como hacía él, estaré contigo. ¿Y saben qué le dijo el pueblo también? El pueblo también le dijo: así como decimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti, le digo. Solamente le digo que Jehová esté contigo. A veces no me imagino cómo hay gente que a veces están en lugares, a veces que no están seguros si Dios está con el hombre que está ahí en el lugar. Pero ahí está la gente, fíjense. Y mire que el pueblo, cuando Josué es muy inteligente, el pueblo, ¿sabe qué le digo a Josué? Mira, le digo: si Jehová está contigo, como estuvo con Moisés, entonces nosotros vamos a estar contigo. Lo mismo tiene que decirle también: yo voy a estar en un lugar donde yo escuche palabra de Dios, donde yo reciba palabra de Dios, donde a mí no me vayan a engañar. Y usted también tiene que escudriñar la palabra del Señor para ver si cuando se predica la palabra del Señor es verdad lo que el predicador está diciendo. Porque hay gente tan haragana que ni siquiera caminan una Biblia y reciben todo lo que dice cualquier predicador, cualquier cosa coma. Usted tiene que aprender a comer palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu. Si usted le mete a su vida espiritual comida chatarra, usted va a parecer enfermo espiritual. Usted ha visto esos cristianos que andan para arriba y para abajo, que no saben ni dónde son, no tienen fundamento. Tienen que aprender. Yo me he fijado que a veces que pongan la cabeza y van a algún lugar, y cuando llegan a algún lugar y se predica la palabra del Señor y comieron una buena palabra del Señor, dicen: yo voy a ir a otro lado, y agarra para otros cultos, hermano. Si ya comiste tu palabra del Señor, ya está lleno, ya comiste la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la palabra del Señor alimenta tu alma, alimenta tu espíritu. Y si estás en un lugar donde comen la palabra del Señor, puede ser que vaya a otro lugar usted, y en otro lugar te vayan a dar una comida que te va a empachar, te va a hacer daño. Y por eso que hay gente que aparece con cosas raras: me dieron aquí me dieron allá. Yo creo que Dios es un Dios que le lo enseña a cada uno de nosotros a tomar responsabilidad en conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire qué bendiciones recibe usted de la palabra del Señor. Usted recibe alguna bendición de la palabra del Señor por medio de que de la Biblia. La Biblia revela el pecado. Amén. Ella revela nuestro pecado, la palabra del Señor. El único que te dice que está mal cuando estamos en alguna predicación, ya sea en cualquier parte que vaya, es la palabra del Señor. ¿Cómo te lo dice? Bueno, el Señor siempre habla. El Señor siempre habla por su palabra. El Señor siempre habla por su palabra. Si alguien quiere salir a algún lugar y dice: no, yo me voy a ir a buscar a otro lugar, no es la iglesia. El problema eres tú, el problema es la gente. La gente a veces dice: no, yo mejor me voy para otro lado. Hay personas que a veces andan buscando el lugar donde estén más comoditos. Yo escuchaba personas que dicen otros: no, venite para acá mejor. Es que acá no se predica de esta manera, que acá no te sigue tanto. No es cuestión de exigencia, es cuestión de que tienes que conocer la palabra del Señor, amar a Dios, saber lo que es pecado, saber lo que no es pecado. Tú tienes que saber por ti mismo quién es Dios por su palabra, conocer. Tienes que hacerlo. Si no, no va a madurar, si no, no va a crecer. Usted tiene que saber presentar el plan de salvación. Mire, yo conozco personas cristianos, hermanos, que ya tienen mucho tiempo de estar en el Evangelio,
y no puede prestar, pero ni siquiera el mensaje de salvación. Sí, amén. Eso pega tristeza. ¿Sabe por qué? Porque no lee la Biblia. Hay un porcentaje de cristianos que no tocan la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. No leen la palabra del Señor. Una de las cosas que la gente alcanza cuando lee la palabra de Dios, ¿sabe qué? Fe, madurez. Cuando una gente conoce la palabra del Señor y ama la palabra de Dios, no se rebela contra Dios. Él sabe la palabra del Señor, él conoce la palabra del Señor y sabe que el Dios que está allí va a hacer lo mismo con él. Si ha hecho con otras personas en el pasado, ¿qué excepción puede ser Dios para él para hacer lo mismo? Él sabe y aprende a amar a Dios por la palabra. No hay una cosa más poderosa que una persona puede tener que la palabra. Recuerda bien cómo Jesucristo venció al diablo. Jesucristo venció al diablo por la palabra. De la única manera que tú vas a ser un cristiano fuerte, una cristiana fuerte, esos cristianos que les gusta buscar de Dios, orar a Dios, amar a Dios, todo depende de la palabra. Hay gente que no le gusta orar porque no lee la palabra. Todo lo que tiene que ver con tibieza espiritual en la gente es porque no tiene fundamento en la palabra. Gloria a Dios. Amar la palabra de Dios es lo más maravilloso que puede haber y cumplir la palabra del Señor. Amén. Porque ella revela nuestro pecado. Sí, la Biblia. Ella revela el pecado. Cuando alguien anda mal, el Espíritu lo lleva a una escritura y le muestra lo contrario que está ahí. No puede dejar de decir que lo que Dios le habla por la Biblia no es verdad. Sabe que lo que Dios le dice la verdad ahí. Y tiene que arrepentirse y hacer lo que dice eso ahí si quiere que Dios lo bendiga. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hebreos 4, 12, 13 dice: porque la palabra de Dios es viva. Esta palabra que tú ves aquí, que te predicamos aquí, es una palabra viva. La palabra de Dios es viva. ¿Qué es viva? Tiene vida. Sí, Señor, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Es viva, tiene vida. Sí, Señor, aleluya. Esta palabra es viva. Hay gente que se hicieron tan duros con la palabra que cuando alguien va a predicar dice: ¿y de qué va a predicar? Oh, de Moisés cuando yo lo llamo, sí, ya escuché yo esa palabra mucho tiempo. Después yo ya me sé esa palabra como nada, así. Yo lo llamo de una salsa y le digo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está tierra. Yo ya me conozco eso, yo ya la Biblia ya. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No sabe nada. Esta palabra tiene una riqueza de sabiduría que tú la puedes leer muchas veces. Y si tú no lees esta palabra en el Espíritu, no vas a tener. Por eso es que la gente no la entiende. Si los hombres más sabios de esta tierra pudieran entender la palabra del Señor, supieran que estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos. Pero ellos no lo saben. Porque aunque una Biblia, ¿qué cuesta ir a comprar una Biblia a una librería? No cuesta nada. Una Biblia puede estar en cualquier lugar. Pero la Biblia es una palabra viva y es una palabra revelada. Y Dios la revela en el Espíritu para creerla y para obedecerla. Mucha gente tú ves afuera. Es más, a veces uno le va a predicar a mucha gente afuera. Que tú le predicas y tú le: oh, fíjate que tal cosa de la palabra del Señor. Oh, mira, bien la palabra del Señor. Cuando el Señor fue y había un hombre llamado Juan el Bautista que predicaba en los tierras de Judea. Oh, sí, ese hombre era duro. Y ya comienza la persona a mí a hablarte de la palabra del Señor. Y te comienza: oh, sí, Juan bautizaba ahí. La Biblia dice que ahí llegó Jesús y el Espíritu, el Señor en forma de paloma. Y te comienzan a decir un montón de cosas. A veces, hermano, hay personas que conocen también la palabra, pero no viven la palabra. Y mientras la palabra no se viva, la palabra tampoco no tiene vida. Lo que le da vida a esta palabra es cuando tú la vives. Entonces la palabra es viva. Amén. Esta palabra levanta y esta palabra hace caer. Tenía un alumno del colegio bíblico que me decía:
Le tengo miedo a la palabra. ¿Por qué le digo? Porque la palabra dice cosas buenas y dice cosas malas, dice. O sea que a los juicios él le llama cosas malas. Y a las otras cosas él le llama cosas buenas. Entonces la palabra del Señor, mire, Jesucristo dice que esta palabra levanta, y la misma palabra también hace caer. Todo lo que le puede pasar al ser humano tiene que ver con el cumplimiento de la palabra. La palabra son cimientos. El que la gente cumple la palabra y hace la palabra, Dios lo compara con aquellos cristianos que hacen sus casas sobre la roca. Sobre la roca. Hay muchos cristianos que hacen la casa sobre la roca, sobre el fundamento, sobre la Biblia, le cree a Dios. Pero hay muchos cristianos de arena. Yo escuché un mensaje de un predicador: cristianos de papel, cristianos de cartón. Se deshacen. Pero hay cristianos, hermanos, que son de fundamento. Hay cristianos que no lo detienen ni el frío, ni el calor, ni el invierno, ni el verano, porque han aprendido a amar la palabra de Dios, han aprendido a amar a Cristo, obedecer la palabra del Señor. Saben que aquí está la victoria. Amén. Es más cortante que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos no es una espada que tiene solo filo, sino que tiene doble filo. Entra y corta. Si no, cuando jala, corta por todos lados. Así es la palabra de Dios, como una espada de dos filos que entra y penetra. Pero no solamente entra así en lo que hablamos, en la recibimos, sino que entra hasta llegar a partir el alma. Entra dentro de la persona, adentro se mete. Ustedes ahorita que le están oyendo, entra adentro del espíritu, del alma, y penetra hasta adentro, hasta los tuétanos, hasta la coyuntura. ¿Sabe cuáles son los tuétanos? ¿Sabe cuáles son las coyunturas? Si sabemos esa palabra, ¿cuántos conocen un hueso que hay, que es un hueso blandito? Ese que penetra eso. Así es la palabra, penetra hasta el alma y penetra hasta adentro. Y eso es lo que a nosotros nos hace redarguir. Cuando una persona ha ofendido a Dios, cuando una persona está mal, cuando una persona le ha fallado a Dios, la palabra de Dios lo redarguye, porque entra hasta adentro y le dice a la persona, porque es espiritual, le dice, y la persona lo recibe, lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque ahora la persona es de Cristo. Ahora cuando las personas son de Cristo y creen en la palabra, la misma palabra lo reprende. Amén. Hasta partir del alma, las coyunturas, los pesos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra de Dios. A veces uno puede estar predicando aquí y han habido personas allí que están allí, hablando ahí, están desconectados ahí. A veces hay un problema que el Señor habló en la palabra. Cuando venimos aquí a la casa de Dios, concentrados en lo que se está predicando, en lo que se está hablando, en lo que se está diciendo, eso es bien importante hacerlo. Es bien importante porque es poner atención a lo que Dios está hablando. Pues una palabra que salga de aquí puede ser que tú nunca más la vuelvas a escuchar. Así es. Dios habla por la palabra siempre. No hay un evangelio diferente que hable de una manera que no sea más por la palabra de Dios, por la palabra de Jesucristo. Esta palabra que está escrita aquí, amén. Con el nombre del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te fijas? No hay cosa creada que no sea manifiesta en la palabra. Una persona puede vivir escondiendo algo, pero la palabra un día lo tiene que sacar a la luz. No va a poder llevar ese peso. Aleluya. Eso va dentro de la conciencia, no puede. Tiene que entregarse a la palabra. Y si la palabra dice que lo hará, un día tendrá que hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que han matado.
Y a veces nadie se dio cuenta que ellos mataron, pero la conciencia de ellos no los dejó vivir una vida tranquila, hasta que confesaron que ellos hicieron algo, lo confesaron y estuvieron dispuestos, porque no pudieron vivir una vida así. Ellos ven que no tiene sentido la vida, vivir ocultando algo, y lo confesamos, no puedo vivir así. Entonces la palabra también es así, la palabra del Señor. Dice que estamos desnudos ante ella, y adentro los ojos ante aquel que tenemos que dar cuenta. Santiago 1:24 dice que también hay que obedecerla, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Así es la palabra. Es como, dice que le pone Santiago un ejemplo. Dice que oiga bien cómo es Santiago, que cuando una persona es oidor de la palabra y es un oidor olvidadizo, es el tipo de persona que siempre vivimos luchando, oidores olvidadizos. Entonces mire cómo es la palabra del Señor. Es como un espejo, que cuando tú te ves en el espejo, te ves tu rostro natural y dices, wow, estoy bien, qué bonito te ves. Pero luego cuando te vas, tú ni sabes quién eres, se te olvida cómo es. Entonces otros te van a ver y te van a decir, miren lo que anda ahí en la frente. Aleluya. Tú te lo miraste, pero como no fuiste se te olvidó. Entonces otro, así es la palabra. Cuando nosotros no oímos la palabra, viene otro y nos dice que nosotros muchas veces no somos cristianos. Amén. Así lo dice, no, pero ¿usted es cristiano? No, usted no se le mira que es cristiano. ¿Por qué? Porque lo miramos nosotros, los olvidamos de la palabra y la palabra se cumple. Es como el hombre que se ve en su rostro, se ve en un espejo, pero luego cómo se va, se le olvida de cómo es, se le olvida de cómo es en el rostro, se le olvidó. Otro se le va a ver. Entonces, siempre a nosotros nos van a ver los errores, los de afuera, los van a ver. ¿Tú no te has fijado que a veces los de afuera hasta quieren ser jueces de los cristianos? Eso es tremendo, que un impío, que un mundano, que una persona que se ha ido a los caminos del Señor, te tenga que estar corrigiendo tu vida. Eso está un poco tremendo. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces la palabra de Dios también tiene otra bendición, que ofrece salvación. Esta palabra ofrece salvación. La palabra de Dios, ella ofrece salvación. O sea que los hombres un día no van a tener excusa nadie delante de Dios, porque la palabra de Dios ofrece salvación. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Esta palabra que él la dijo cuando él habló acerca de que él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Nuestros padres ellos comieron el maná, pero yo soy el verdadero pan que he venido ahora. Y Romanos 1:17 Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿tú te imaginas una persona que llega al evangelio y se avergüence del evangelio? Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por cómo uno se va a avergonzar de la nueva creación que uno es? Nosotros somos cartas abiertas. Donde quiera que usted va, lo primero que usted identifique es como cristiano. Como cristiana, donde quiera que usted va, soy cristiano, le sirvo a Jesucristo para la gloria del Señor. Identifíquese, dése a conocer. Donde quiera que usted vaya, cualquier persona, soy cristiano. Amén. Gloria a Dios. Uno tiene que identificarse, porque vivimos en un mundo de tinieblas. Y si tú no te identificas quién eres, te van a confundir, hermano. Amén. Hay que identificarse como cristiano. Donde quiera que uno va, hay que identificarse como cristiano. Siempre nosotros lo hicimos así y lo hemos hecho así. Donde quiera que hemos ido, le vemos a alguien ahí, soy cristiano para la gloria del Señor. Amén. Aunque esa palabrita, amén, hay muchos que no les gusta escucharla. No importa. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén, amén. Cuando tenga reuniones ahí con gente que habla mal, que está hablando unas palabras del tamaño de un... Dígale, yo soy aleluya, para la gloria del nombre del Señor. Identifíquese ahí para que se calle, para que no siga hablando malas palabras.
Porque uno como cristiano tiene que darse su lugar. Hay gente que no respeta. Hay gente que no respeta. Si tú no te identificas, grandes palabrotas que te salen ahí delante de ti, uno te identifica, soy cristiano para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuánto alaban? Amén. Entonces, Pablo dijo, yo no me avergüenzo porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces tú tienes que identificarte como cristiano, tienes que creer lo que eres. Es que fíjate que hay algunos que ni ellos mismos creen que son cristianos, hermano. Y tú tienes que declarar que tú eres cristiano por fe. Es más, te traigo una palabra en esta hora. Todo lo que no obra en fe es pecado. Lo dice la Biblia. Cualquier cosa que tú hagas y tú no la haces en fe es pecado. ¿Ya te imaginas cuántas cosas vivimos nosotros que no lo hacemos en fe? Todo lo que uno hace hay que hacerlo en fe, porque lo que no se hace en fe es pecado. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para creer que hay Dios, dice, hay que tener fe y creerle que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, ¿para qué es el evangelio? ¿Para qué se revela la fe? El justo por la fe vivirá. Entonces la palabra de Dios, hermano, también nos limpia nuestra conducta. ¿Cómo éramos nosotros antes? Rewind para atrás el tape y acuérdese usted cómo era antes. ¿Qué carácter? ¿Se acuerda? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? Usted hablaba una palabra, usted hablaba 100 palabras y decía 99 malas y una buena, por la misericordia de Dios. Una vez me llama uno, quiero que me lleven a hacer un mandado, me dijo. ¿A dónde? Tal parte. Ahorita llego, le digo. Cuando lo montamos en el carro, solo le monto el carro y comienza con tantas palabras. Mira, si querés que te lleve, le digo, deja de hablarme las palabras, te bajo aquí mismo y me regreso. No, sí, disculpa, yo no me que esté uno, ya sabes cómo es uno, vos me dices. Sí, hermano, yo no sé si usted como cristiano que es, cuando usted oye la gente a veces cómo habla, cómo se expresa, son como un golpe, porque uno antes también así hablaba. Si yo le trajera a usted unos tapes, unos cassettes, que nosotros grabábamos antes, y usted escuchara cómo en las palabras que yo hablaba, usted se diera cuenta del poder de Dios. Usted diría realmente que Dios es poderoso. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia Dios? ¿Cómo? Entonces la palabra de Dios limpia nuestra conducta. Amén. Y Él le habla también a la juventud. A veces en algunas congregaciones a la juventud, para que los jóvenes se entretengan y que los jóvenes estén allí, tratando no de mantener a los jóvenes ahí en acción. A veces los entretienen en otras cosas, pero solo hay una cosa que el joven puede limpiar su camino. ¿Sabe cómo es? Guardando la palabra del Señor. Ahí no hay que buscarle forma. No hay que buscarle forma. Amén, joven, guarda la palabra del Señor. Amén. Juan 15:3 que nos digo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios limpia. Cuando tú vienes a la casa de Dios, y tú tienes algo en tu vida, y tú vienes aquí y tú le pides perdón a Dios por la palabra que tú hablas y por la palabra de Dios que Dios te habla, la palabra de Dios te limpia. Jesucristo dijo ya: vosotros estáis limpios por la palabra. Usted tiene que darse cuenta de que cuando usted viene a la iglesia y usted aceptó a Jesucristo, usted está limpio por la palabra. Usted no tiene que vivir con culpas. Pues hay alguna doctrina de hoy que mandan a la gente a las regresiones y los mandan a sacar los pecados viejos
y los mandan a sacar un montón de cosas, de culpas que la gente, ya Cristo se los perdonó. La Biblia dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿De quién? De Jesús. Amén. Pero a veces nosotros lo vemos, a veces cristianos hermanos, fishing, pecadores, pero no de pecado, sino que de pecado. Ya Dios lo tiró a lo profundo de la mar y allá parecemos submarinos, nosotros sacando, hermano, para atrás otra vez de vuelta. No tiene que ser así ya. Tenemos que ser limpios por la palabra. Amén. ¿Y cuál palabra? La palabra que yo os he hablado, dijo el Señor. Amén. Efesios 2, 5, 6, el apóstol Pablo dice, estando nosotros muertos en el pecado, Él nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo, Jesús. A ver, de lo que estamos aquí sabemos de lo que estamos aquí. Sabemos lo que estamos aquí. Todo lo que estamos aquí lo sabemos muy bien. Y que quede esto en su corazón y en su mente. Y usted dígalo a los cuatro vientos. Repítaselo a otro cuando usted le vaya a hablar allá. No hay nadie que haya resucitado desde los muertos. Mencióneme una persona que haya muerto y que usted la haya vuelto a vivir. Menciónemela. No hay ninguno. Solo Jesús murió, resucitó de los muertos y vive. Y la Biblia dice que Él traerá un día a Dios. Con Jesús todos los que durmieron en Él. Amén. Aleluya. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza de ser cristiano y estar aquí en la iglesia? Que un día vamos a ser resucitados con Cristo. Amén. Así es, aleluya. Vamos a ser resucitados con Cristo. Sea que vivamos o que muramos, resucitados con Cristo. ¿De dónde? De los muertos. Así lo dice la palabra del Señor. Aleluya. Hay bendición en la palabra. La palabra de Dios también nos ayuda a resistir la tentación. Hay gente que a veces no resiste la tentación porque no responde al enemigo con la palabra. Con la palabra. Aleluya. El enemigo viene, le habla algo y como no, hermano, como tú, momento, como un abogado va a defender a una persona si no estudió abogacía? ¿Cómo lo va a defender? ¿Cómo va a hallar argumento? ¿Cómo lo van a respetar si no tiene un título? ¿Cómo lo va a respetar un juez a una persona que vaya y diga yo soy abogado y no tiene un título? No lo respeto, no vale nada. Un abogado para que te represente, tuvo que haber estudiado, tiene que saber, tiene que tener un título, tiene que conocer la ley, tiene que obrar conforme a la ley. Él presenta al juez todas las cosas conforme a la ley. Así también Cristo con nosotros le presenta al Padre en Él todo lo que nosotros somos. ¿En quién? En el abogado que tenemos. ¿Cómo se llama? Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos creen en Él? Amén. ¿Cuántos creen en su nombre? Amén, aleluya. Entonces la palabra le ayuda a resistir la tentación. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, decía el salmista, para no pecar contra ti. ¿A dónde yo he guardado los dichos? En mi corazón. ¿Sabe que una de las cosas que más me impactan con Monte de los Olivos? ¿Quiere que le diga? De todas las cosas que más me impactan con esta iglesia. Nuestro hermano estuvo dando un resumen aquel día de cómo ha venido trabajando la iglesia. Yo he tenido grabado casi la mayor cantidad de mensajes y Dios sí le ha hablado de esta iglesia, hermano. Así es, aleluya. Dios sí le ha hablado de esta iglesia. Y una de las cosas que he notado desde que me convertí al evangelio y ahora como pastor es que cuando la gente es sumisa, cuando la gente es obediente, cuando la gente le cree a la palabra de Dios, cuando la gente le cree a Cristo, cuando la gente es persistente, cuando la gente lucha por lo que quiere, esas son las únicas gente que yo me he fijado en la iglesia que se mantienen en pie. De los demás solo pasa. Para servirle a Cristo necesita convicción. Hombres y mujeres maduros, parados en la palabra, parados en la verdad, simiente,
fundamentos, raíces profundas en la palabra de Dios. Tú estás enraizado en la palabra de Dios. A ti nadie te va a mover del evangelio. Tú le sirves a Cristo. Tú le sirves a Dios. Tú no dependes de un rudimento de hombre. Tú dependes de la palabra del Señor. Tú dependes del Espíritu. Tú dependes de Dios. Tú amas a Dios. Tú sabes que todo lo que haga en contra de la palabra, estás peleando con Cristo. Estás peleando con Dios. Y la palabra se vuelve en contra de ti cuando peleamos en contra de la palabra. Amén. Eso ha pasado mucho. Eso ha pasado mucho. Muchos pelean en contra de la palabra del Señor. Entonces el salmista decía: yo en mi corazón he guardado mi dicho, en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces ha fijado que hay cristianos y cristianas que son bien, ¿cómo le quiero decir? Bien entendidos. Ellos a veces ofenden, nunca piden perdón. Ofenden, nunca piden perdón. Pecan, nunca se arrepienten. Están ahí, se predica, se les dice las cosas como que nada. A veces a la manera de ellos. Ser cristiano a la manera de uno no funciona. Solo funciona cuando nos humillamos a la palabra de Dios. Y eso Dios lo sabe. Cuando dicen amén, eso Dios lo sabe. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios 10:13 dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga bien, pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que no podamos resistir. No me diga a mí la gente que no soporta la tentación que es culpa de Dios, porque la Biblia dice que no viene de parte de Dios una prueba que usted la tiene que pasar. Si Dios pone algo en su corazón para que usted, o algo en su camino, es porque Dios cree que usted puede pasar eso. Dios nunca le va a poner algo a usted que usted no lo puede pasar. Y cada prueba que nos viene, hay que estar seguro y decir, por muy dura que sea, pero la Biblia dice que si esta prueba Él la puso, yo tengo que pasarla. Porque dice la Biblia aquí que Dios no pone más carga de la que tú no vas a poder resistir. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Entonces cada vez que no pasamos las tentaciones, es porque nosotros somos diligentes tenemos negligencia en la palabra. Amén. Cuando somos diligentes en la palabra, entonces Dios lo pone en la prueba y hasta dice uno, ya entiendo por dónde viene esto. Mire, la gente que conoce a Dios hasta se ríe. Ya entiendo por dónde me viene, papá. Ya te conozco, Dios, por dónde me vienes. Alguna bendición grande me vas a dar. Conoce, pero si no conoce a Dios, cae enrollado, o murmura, o reniega, o dice, esto no es para mí. ¿Usted se ha fijado que hay gente que dice que el evangelio no es para ellos? ¿Quién le ha dicho a la gente que el evangelio no? El evangelio es para todo aquel que cree. No, dice, el evangelio no es para mí, si yo no puedo. ¿Qué se da? Que en la iglesia siempre hay un grupo de hermanos y hermanas, en todas las congregaciones, un remanente fiel. Hay un remanente fiel siempre en todas las congregaciones. Ese remanente fiel es el que siempre está allí. Él, como que Dios pone su corazón en ese remanente. Siempre en los días de Israel había también un remanente. Amén. Y siempre le hemos pedido a Dios que en la iglesia siempre haya un remanente fiel. Amén. Porque ese remanente fiel son las columnas, son los impulsores, son los motores para llevar el evangelio de Jesucristo adelante. El evangelio del Señor Jesús. Son como antorchas encendidas, son como testimonios, son como gente que cuando alguien lo ve, lo admira y quiere ser así como Él. Anhelan crecer, no se quedan atrás, quieren avanzar. Mire, hermano, el evangelio, y te acomoda a estar sentado en una banca, vivirás sentado en una banca desde que Cristo venga y por la misericordia de Dios te lleva.
¿Cuánta gente he conocido yo? Es decir, yo tengo servir al Señor 20 años. 20 años servir al Señor. Pero de servir al Señor 20 años. Mira, hermano, hermana, servir al Señor. ¿Sabe qué significa servir al Señor? Como los discípulos. Para servir al Señor hay que ser un verdadero discípulo. Amén. Un discípulo conoce a su maestro. Un discípulo es una persona que es enseñado por el maestro. Una persona que es discípulo ama a Dios, ama su obra. Una persona que es discípulo quiere crecer, quiere avanzar. Y que no, yo no me conformo. Hay gente que no le da prioridad, pero ni siquiera ni un privilegio le da prioridad. Ni un privilegio. Dice, ay, que es un privilegio. Yo me recuerdo cuando yo comencé en el Evangelio, me dijeron, te toca leer una lectura bíblica. Oh, santo. Mire, yo me ponía contento, Y yo leía la Biblia y decía, ¿cuál leo? ¿Cuál está más bonita? ¿Cuál? Hay gente que ve a uno y le dice, hermano, toca privilegio. Ni sabe que van a leer que lo pagan aquí. Salmo 20, dice. Lo que caiga, pues. Sí, amén. Yo me recuerdo que me decía mi pastor, pastor, déme que de cantar en pista. Y yo cantaba pista. Y me metí ahí. Y una vez el pastor me dice, hermano, yo quiero que ustedes estudien. Pastor, a mí me gusta orar. Hermano, estudien. Pero es que me gusta orar, estamos orando. Pero ahora yo quiero que ustedes van a estudiar. Y miren, y nosotros fuimos, hoy en día, cuando nosotros nos convertimos en el Evangelio, éramos bien esforzados en el Evangelio. Bien esforzados en el Evangelio. Miren, lunes, instituto bíblico, de 7 a 10 de la noche. Veníamos de trabajar bien cansados. Solo nos bañábamos y nos tirábamos así a su lado y todo, y lo montamos en el carro. Y ahí estábamos sentados en una banca 3 horas estudiando la palabra de Dios con maestro. Lunes, martes culto en la iglesia. A las 6 ya estábamos en la iglesia orando. Hoy en día se da uno, hermano, el culto es a las 7:30. Ya casi para el culto, ahí va llegando la gente repujado. Y ya cuando están en la predicación, están viendo cómo es el tiempo ya para irse. Pero los días de nosotros, a las 6:30 estamos arrodillados ahí orando, Padre. Dice el culto hoy. Dice, me dice Padre el culto. Pero esa iglesia se creció tanto, llegó tanta gente de corazón ahí, y salieron mucha gente ahí, gente de peso en el Evangelio, nos enseñaron a ser de peso. Mire, 9 meses estar yendo a un colegio bíblico lunes y miércoles sin fallar. ¿Sabe qué? Mire, en 4 años, en 3 años que estudié, no me recuerdo que perdí un día yo en el colegio bíblico. Y todas mis notas siempre en el colegio bíblico eran de 100. Yo quería aprender la palabra del Señor. Yo quería saber la palabra del Señor. Miércoles, culto bíblico. Jueves, iglesia. Viernes, ahí vamos con la pastora a los hospitales a orar por los enfermos. Padre mío, los enfermos. Bendiga este hombre. Hoy en día, un día llega la gente de excusa y se quedan ahí acomodados, ahí, tranquilitos. No estamos aquí, necesitamos amar a Dios y su palabra, crecer en la palabra del Señor, amor por la gente. Dios está llamando así. Amén. El sábado iglesia, el domingo iglesia. Todo el tiempo ahí, nosotros de lunes a viernes, de lunes a domingo estábamos solo en esto. Y no era un día, eso era bastante en lo que estábamos ahí. Me recuerdo que los sábados después del culto nos quedábamos orando 2 horas. Pero hoy en día había una pereza en la iglesia, hermano, del Señor. Ay, se pasó el pastor, Yo predicando la palabra del Señor a mi tiempo de mi mamá. ¡Santo! Yo no siento el tiempo predicando la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor yo la veo como vida, como alimento. Amén. Pero también nutre del crecimiento espiritual. La palabra del Señor nutre del crecimiento espiritual. ¿Usted quiere ver una persona crecer en una iglesia? Conocedor de la palabra del Señor, amar la palabra del Señor, amar a Dios y amar su palabra. Es una persona que va a dar fruto y va a crecer. No puede. La Biblia dice que el árbol bueno tiene que dar buenos frutos y el árbol malo tiene que dar malos frutos. Aunque uno aparente ser un buen cristiano, aunque uno lo quiera aparentar, si los frutos de verdad no están ahí, tarde o temprano se va a saber qué es. Amén. Acá
¿Acaso pasa una mujer embarazada más de 9 meses? Nunca he mirado la historia yo que una mujer tiene 1 año embarazada. Más bien al contrario, más bien a los 6 ya este niño ya quiere venir para afuera, temprano. Así es la palabra de Dios. No se puede vivir en el evangelio mucho tiempo en la indiferencia, porque tarde o temprano la tibieza espiritual saca a la gente de la congregación. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la gente después? Ay, es que ahí no, es que allí sí, es que aquí no, es que ahí no hay amor, es que culpan a todo el mundo menos ellos. ¿Cuántos dicen amén? No aprendieron a madurar en la palabra del Señor. No aprendieron a madurar en la palabra del Señor. Yo siempre lo digo y lo voy diciendo. A mí hay una cosa que más me toca mi corazón en la iglesia del Señor, es ver gente madura en la palabra del Señor. Gente madura, gente que aman a Cristo. Una persona que es madura en la palabra del Señor, una persona que no se corre. Así es, aleluya. ¿Tiene problemas? No, dice, vamos a ponerlo de acuerdo. Yo no puedo, no, yo no me corro. Yo doy la cara. Amén, por Cristo. No me corro. Pero hay personas, hermanos, que lo primero que hacen es salir huyendo, hermano. Y nosotros ya sabemos eso. Deuteronomio 8:3, el Señor te afligió y le dijo al pueblo de Israel, le dijo tener hambre en el desierto. Pero después le tocó con maná, comida que no conocieron ni tú ni tus padres. ¿Para qué? Para que saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios, dijo Job, mira, del mandamiento de sus labios nunca me separé. De lo que dijo Dios, dijo Job, yo nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hoy en día te ves la gente solo en comida piensan, o sea, le gusta más alimentarse de comida física que de comida espiritual. Yo quiero ver en Monte de los Olivos hermanas y hermanos llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción de Dios, llenos de Dios, amando la obra del Señor, amando las almas, amando al perdido, creciendo en Dios, queriendo, anhelando crecer en Dios. No acomodado, sino que yo quiero crecer en Dios, pastor. Quiero crecer en Dios. Amén. Pero yo no. Aleluya. Yo me recuerdo que cuando el pastor me dio a mí mi primera prédica, yo digo, ay Señor, yo voy a aprovechar la primera prédica que el pastor me dé. Yo orando, Padre, úsame, Señor. Y mire, y ese día que yo iba a predicar, me pusieron un Zambalá y un Tobías en la par mía que oraban por mí, hermano. Santo Dios mío, Padre. Dice el pastor, venga el hermano tal y tal, oren ahí para que Dios use el hermano David. Yo dije, Señor, no lo hubieras puesto mejor ahí, Padre. Estos no me quieren. Porque siempre hay gente en las congregaciones que aparentan así, no ser así, son envidiosos, resentidos. Miren, si hay cosas que a mí me alegran más en una congregación, es ver que Dios use a la gente. A mí me encanta ver que Dios use a la gente. Pero gente de Dios, no como algunos a veces que a veces la tiran en la congregación de profetas y no vienen ni al culto y son profetas, fíjense. ¿Quién le va a creer así, hermano? Yo me recuerdo que había uno ahí que no tenía madurez y le estaban poniendo manos. Un momento, hermano. Usted no tiene que estar poniendo manos aquí, le digo yo. Porque hay gente que cree que poner manos es para cualquiera. Poner manos es un don. Y la persona que pone manos tiene que tener el don del Espíritu Santo para bendecir. Porque si no, si pone manos y no tiene el don del Espíritu Santo para bendecir, lo que le puede pasar a otra persona es un relajo de demonio. Hoy en día cualquiera puede quiere yo pues no mano ahí, digo yo. Wow, digo yo. Yo cuando estaba allá en la congregación de cuando yo nací, ni líder era yo, pero tenía el don de poner mano. Y el pastor estaba conmigo que yo pudiera mano. Ahí solo podía poner mano los consejeros. Yo no era consejero, yo ponía mano, porque tenía el don y el pastor lo sabía. Entonces, si alguien tiene don aquí, el don de Dios, el don del Espíritu Santo, pues tiene que dar testimonio aquí verdaderamente. Pero si brinca, salta y abre lengua y después usted no lo mira ahí, de esos hermanos ya no lo queremos mucho nosotros.
Ya no lo creemos mucho nosotros. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Ya voy terminando ya. Yo había preparado esto, amén, y apenas me quedé en la mitad. Al nombre del Señor. Salmo 19, 7 al 10. Aquí voy a ya casi a cerrar con esto. Salmo, vamos a leer la Biblia. Salmo 19, 7 al 10. Hasta en un cántico lo hacía el salmista. Mire qué bonito, ya vamos terminando. Con el nombre del Señor. Salmo 19. Hasta como un cántico lo hacía el salmista. Amén. Con el nombre del Señor. Con el nombre del Señor. Voy a ver aquí, con el nombre del Señor. Déjame buscarlo aquí bien, amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice el versículo. Déjame chequear aquí, gloria al nombre del Señor. El versículo 6. Salmo 19, 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirás de los altos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Mas nosotros, en el nombre de quién tenemos memoria? En el nombre de Jehová, nuestro Dios, que tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos ¿qué? En pie. Con el nombre del Señor. Amén. Primera de Pedro 2:3. Dice el apóstol Pedro: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Voy a terminar aquí, amén, y lo voy a dejar una continuación tal vez para el día sábado de esta palabra, porque me quedé a la mitad. Pero qué bonito, hermano, es conocer la palabra del Señor y amar a Dios por medio de la palabra del Señor. Amén. No te digas que el apóstol Pedro dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea que una persona que nace en el Evangelio y anhela la palabra del Señor, quiere crecer en la palabra del Señor. Mira, hermano, yo me recuerdo, lo voy a contar, ya para terminar, lo voy a contar así en 2 minutos, que yo me recuerdo de algo cuando yo llegué al Evangelio. Yo no sé cómo, yo no me explico, yo no entiendo cómo uno puede estar en una congregación por mucho tiempo sin anhelar algo de Dios. Yo no entiendo. Yo me recuerdo que yo miraba mucha gente predicar y yo decía: Señor, yo quiero que tú me uses. Señor, yo quiero trabajar para tu obra. Señor, yo quiero predicar tu palabra. Señor, yo quiero esto. Y mire, nosotros, hermano, íbamos a lugares, porque a veces la gente, hermano, a veces lo que les gusta a veces es que lo miren ahí adelante, en un altar y todo. Pero mire, el Evangelio es un proceso de crecimiento, y uno, para predicar la palabra del Señor, tiene que practicarlo afuera. ¿Sabe dónde aprende a predicar la palabra del Señor? Afuera. Allá en la calle, el perdido, predicar. Allá uno afuera se unge. Allá afuera uno comienza. Es bonito allá el cultito ahí, la predicar es bonito. Hay que ir a buscarlo allá y predicar la palabra del Señor. Amén. Así es bonito. ¿Cuántas personas con la pastora nosotros íbamos al hospital? Mire, nosotros, mire, ahí, hermano, había cualquier cantidad de gente que oía las palabras del Señor. ¿Sabe qué me decían a mí cuando yo estaba en la iglesia donde estábamos nosotros y yo iba a predicar a los hospitales? ¿Sabe qué nos decía la gente cuando están ahí? Decían: ¿y usted es pastor? No, somos miembros. Wow, me decía: pero ¿y estos pastor cómo no serán? Me decía. Así me gustaría a mí que fueran aquí en Monte de los Olivos. Sí, amén. Así es, aleluya. Amén. ¿Cuántos alaban? Yo quiero que todos los que estemos aquí aprendamos a amar a Dios y aprendamos
aprendamos a amar su palabra. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios. Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre.